sé, comenzaría por el tema principal, que es lo de la historia cíclica. Lo primero que vamos a tratar no es el estado actual de las circunstancias del mundo. Lo primero que vamos a tratar es la posibilidad de que el mundo se va a acabar. Y en términos generales, la idea de que quizás el mundo ya se ha acabado. Y aunque parece un tema irrelevante, tiene mucha importancia porque le da un peso de significado a la existencia de nosotros como tal. Es un poco este fenómeno de la teoría del eterno retorno. La idea de que el mundo simplemente hace parte de un ciclo que se repite una y otra vez. Y es una idea que es de alguna manera tenebrosa porque en diferentes aspectos de las ciencias que hemos explorado parece recurrir una y otra vez al mismo concepto. De hecho, una de las teorías más famosas y más aceptadas del origen del universo tiene ese mismo componente, la posibilidad de que el universo sea simplemente un proceso de expansión y de encogimiento que se repite una y otra vez. Y si pudiera repetirse todo exactamente en el mismo sentido y con las mismas fuerzas, lo que nos dice el sentido común es que en teoría todo debería repetirse exactamente igual. No es una idea nueva, es una idea que ha estado presente en la religión, en la filosofía. La misma Biblia menciona en algún momento que lo que es ya fue y lo que fue será. Las cosas se repiten. Nosotros hemos visto, desde un punto de vista más académico, más formal, intenciones de querer identificar si en la historia hay algunos patrones que nos permitan definir hacia dónde va, si la historia es predecible, si los actos humanos a fin de cuentas son predecibles. Y muchas herramientas matemáticas han derivado de esa idea. Conceptos complejos necesarios para la formación de la inteligencia artificial actual, como las cadenas de Markov, surgen precisamente en el debate de si se puede predecir la realidad, la conducta de la gente, el curso de la historia. Y ahorita nos encontramos ante una idea que para nosotros es novedosa, ha estado en el aire desde hace mucho tiempo y es principalmente la carrera nuclear la que ha hecho pensar o la que ha tenido en nuestra mente de manera más presente la posibilidad de que los seres humanos podemos destruir el mundo o que podemos autoextinguirnos. El concepto de la bomba que puede destruir un planeta, aunque requiere de tecnología avanzada para vincular ese miedo al día a día de las personas, si uno lo analiza en términos ejecutivos, es muy primitivo. Es en realidad la idea de explotar algo. Y el gran avance tecnológico consiste, en términos prácticos, en simplemente hacer la explosión más fuerte. En la tecnología de fondo, aunque exótica, es irrelevante porque el resultado es exactamente el mismo. Sin embargo, los nuevos avances en tecnologías de la computación dan la posibilidad de otras formas más sofisticadas de apocalipsis, más complejas que la explosión, la posibilidad de que la humanidad pueda terminar a causa de las tecnologías que hizo para intentar pasar al próximo nivel evolutivo, las inteligencias artificiales. El problema no son las inteligencias artificiales en sí, sino el hecho de que las inteligencias artificiales, como todas las herramientas, son a fin de cuentas manipuladas por los humanos. De todas maneras, el escenario de que los recursos bélicos tradicionales participen en el fin del mundo no es una idea aislada, porque también es primitivo pensar que el fin del mundo es el resultado de un único evento, como una explosión. Aparte hay muchos elementos que participan en, en esto que puede llevar a que la humanidad tal como la conocemos se vea severamente disminuida o que pueda ser erradicada completamente. El problema del cambio climático, el problema de que se nos ha salido el capitalismo de las manos, el capitalismo ha hecho exactamente lo que el capitalismo puede hacer. Lo que sucede es que el capitalismo para nosotros es una historia contada hasta la mitad. La teoría del libre mercado, donde todas las empresas
pueden competir, parte de la idea ingenua de que una competencia va a durar eternamente, permitiendo esas dinámicas y equilibrios que se consideran cuando se piensa en la libre competencia del mercado. Pero lo que sucede en una competencia, lo que se espera que suceda en una competencia, es que alguien gane. Y a medida que estos actores van ganando, las fuerzas se van distribuyendo a unos pocos ganadores habituales, creando lo que al fin es la antítesis del libre mercado, que son los monopolios. Y ahora estamos llenos de monopolios. El mundo parece ser muy grande, tenemos una población de 7 billones de seres humanos y los aspectos más importantes de nuestra vida parecen estar completamente gobernados por un puñado de empresas. Y este puñado de empresas que parece funcionar en las actividades de las personas como empresas, como edificios inertes, sin sentimientos, sin visiones éticas, están dispuestas a hacer absolutamente cualquier cosa por poder controlar la humanidad. Y ahora vivimos en un mundo en el que tenemos activos abiertos de conocimiento público, por los que aunque nos sobrecargue la impotencia, no se puede hacer absolutamente nada. En un mundo donde se puede patrocinar un homicidio frente a todos los medios de comunicación, no se puede esperar que haya en realidad grandes intenciones políticas por combatir monstruos contra la humanidad como el calentamiento global, cuando este mismo capitalismo finalizado patrocina cosas como deforestar el Amazonas. Hay un poco de enfermedad mental en la idea de querer hacer muchísimo dinero en un planeta que no va a tener los recursos naturales suficientes para sustentar la vida. Tiene que haber algún compromiso serio de la razón para no poder entender que no puedes disfrutar tu dinero en un mundo que no existe. Sin embargo, esos son los resultados finales de las dinámicas propias del capitalismo. Los actores internos de este medio terminan tan comprometidos con la forma en la que funciona el engranaje que está dispuesto a operar hasta las últimas consecuencias. Pero ¿qué tiene de relevante esta idea de que el mundo se acabe? Que es muy posible que el mundo ya se acabó. Y parece que existe cierta similitud en la posibilidad de este mundo finalizado en su estado tecnológico actual con el estado tecnológico que nosotros tenemos en la actualidad. Y para llegar a esta idea de una manera mucho más seria, hagamos un experimento mental. Supongamos que el mundo se va a acabar ahora y podemos utilizar todos los recursos del estado actual del mundo para hipotetizar esta posibilidad. Hay una guerra nuclear, hay una crisis por el agua que muchos predictores en ciencia sugieren que tarde o temprano va a pasar. Incluso hay argumentos fuertes para pensar que una de las futuras guerras va a ser precisamente por el control del agua dulce. Y el mundo entra en una crisis en la que la mayoría de la población muere. ¿Y cómo se va a desenvolver la historia con la minoría restante? Explica mucho de los fenómenos históricos por los que nosotros damos más vueltas buscando una explicación sólida y sobre los cuales se han creado tantas creencias esotéricas. A pesar de todas las tecnologías que tenemos, los seres humanos son la civilización actual está fuertemente fundamentada sobre ideas religiosas. Todo nuestro cine, toda nuestra literatura, todo nuestro sistema legal está orientado sobre conceptos como el bien y el mal. Conceptos que de manera objetiva son absolutamente insostenibles. El bien y el mal son convenciones que nosotros adoptamos en función de aquello que nos parece conveniente o inconveniente. Pero desapareciendo la religión, no existe ninguna forma de afirmar objetivamente que una situación es buena o mala. Es malo matar a alguien y creamos entonces espacios contextuales. Es malo matarlo si esta persona encaja dentro de una convención cultural sobre la inocencia, entonces es una persona inocente y no merece morir. Y si es una persona mala, nos podemos inventar mil justificaciones por las que ya esta idea de que matar es malo no es así.
es el bien y el mal que rige nuestra sociedad, que rige nuestras leyes, que organiza la manera en la que nos relacionamos con los demás, deriva de ideas religiosas. La ley deriva de ideas religiosas. Se jura sobre la Biblia para darle credibilidad a una confesión. Y lo que sucede sobre esto es que hay una serie de ideas a lo largo de la historia que son recurrentes, que intentan explicar grandes cuestiones fundamentales para nosotros como animales pensantes que no tienen un origen claro. Entonces en este mundo que se acaba y queda una minoría de la población, por estadística lo que podemos suponer es que esta minoría es la gente más pobre y menos educada del planeta. Y vamos a profundizar un poco en esta idea. De la población del mundo en la actualidad, por razones económicas, por razones de estrategia imperialista, es entendido que la gran mayoría de las personas no tienen alta formación académica y menos altas habilidades profesionales. No cualquier persona del mundo tiene la capacidad de diseñar una inteligencia artificial desde cero. Es un puñado muy pequeño de la civilización. Si la extinción de los humanos sucede por un evento fuera del control de las potencias, no hay razones para pensar que la minoría que se conserve es la élite en el poder. Si existe un gran cataclismo, no hay una razón para pensar que va a ser la parte de la población con más dinero la que se va a conservar, porque el dinero no va a tener ningún sentido en ese momento. Vimos algo de esto durante el COVID-19, la razón por la que de un momento a otro hubo gran movilidad de recursos, gran movilidad de dinero y que se lograra una vacuna en la quinta parte del tiempo de lo que históricamente se requiere para fabricar una. Fue posible porque el COVID no tenía fronteras, estaban muriendo personas famosas, estaban infectándose personas de mucho poder, cualquier persona era sensible a esto y entonces los grandes poderes vieron esa necesidad de intervenir, pero porque había la posibilidad de la intervención. No habiéndola, existiendo un virus que pudiese acabar con cualquiera, por la diferencia de volúmenes entre las personas que no tienen poder y las que tienen, se esperaría que en una gran crisis mundial la población que sobreviva sea la población más abundante. Y esta población es la población pobre y con muy bajos niveles educativos. En el mundo actual, con todas las tecnologías que tenemos, autos eléctricos, satélites, televisión en vivo desde cualquier parte del mundo, la posibilidad de comunicarse con cualquier persona en cualquier punto del planeta, no solo con audio, no solo con texto. Se puede ver a una persona en tiempo real en China y mantener una conversación fluida con ella. Este tipo de tecnologías recuperadas en la narración de esta pequeña población de personas pobres y sin educación que intentan explicar cómo era el mundo antes del gran final, va a dar como resultado una transformación a su lenguaje normal de todos nuestros avances tecnológicos, pero en términos muy simplificados. Y entonces nosotros recogemos de la literatura fantástica de nuestra civilización elementos que son muy similares a estas tecnologías que tenemos en la realidad, sobre todo el mundo relacionado con la magia, con los genios y con los dioses. Podemos tomar elementos de cualquier punto, de los libros religiosos de diferentes ideologías, de los libros mágicos, de la historia dorada, por ejemplo, de estas historias de tradición oral en diferentes partes del mundo. Algunas muy famosas, los magos que aparecen referenciados, los sacerdotes, druidas, los hechiceros, los genios en Oriente Medio. Hay una empresa muy importante que tiene como nombre un objeto famoso en un libro de fantasía, el Palantir, que es
esfera de cristal que aparece en El Señor de los Anillos, con las que se comunican personas poderosas en tiempo real. Esto no es un recurso de Tolkien, esto ya ha aparecido en la literatura de fantasía, es la bola de cristal de la divina o la bola de cristal del genio. Y consiste fundamentalmente en que hay una estructura de cristal que, por medio de una tecnología desconocida y por esa razón llamado magia, permite comunicarse con otras personas en otros lugares del mundo en tiempo real, no con texto, no con imágenes estáticas, sino con video en tiempo real. Entonces lo que parece esto al final es que la idea de una llamada en tiempo real a cualquier parte del mundo ya existió antes en la historia de la humanidad y fue descrita en términos de cómo lo entendía una persona que no tenía conocimientos técnicos en eso. Y esa es la razón por la que terminamos escuchando cómo toda la ciencia de la computación se puede resumir en una palabra tan sencilla y comodín como magia, no teniendo ninguna idea de cómo explicar cómo funciona una computadora, las redes de internet y cómo se transmite la información en tiempo real. La magia viene a resolver todas esas incógnitas. Pero lo que podemos rescatar de esto es la idea de que en algún punto de la humanidad el concepto de poder comunicarse con otra persona en tiempo real con un dispositivo que por alguna razón era de cristal, muy similar a nuestras pantallas, ya estaba en la historia, ya estaba en el imaginario de la gente, ya esa semilla aparece recurrentemente en diferentes narraciones en el mundo. Y la pregunta más importante es ¿por qué? Porque cuando se narra esto, una de las explicaciones que se intenta dar es que es simplemente un producto de la imaginación y terminamos logrando ese producto de la imaginación. Lo que no parece inquietarnos es por qué terminan haciéndose realidad precisamente esos productos de la imaginación. No existe ningún argumento lógico para defender que todo lo que imaginemos pueda ser creado. Pues puede ser creado aquello que la ciencia permita crear. Nosotros podemos crear dentro de los confines de las leyes del universo. No tenemos recursos para crear más allá de lo que los recursos de este mismo universo nos permita crear. Entonces es muy curioso el hecho de que elementos como este aparezcan recurrentemente en la historia. Tú no crees en los fantasmas. Te voy a contar algo que poca gente sabe. Hay una vaina que se llama el Grimorio de Salomón. Y es que parte de la mitología griega considera, en alguna parte de la Biblia, Dios le pregunta a Salomón qué quiere, en recompensa, pues, hacer un hombre acorde a los deseos de Dios. Y Salomón no le pide dinero, no le pide poder, no le pide mujeres, sino que le pide sabiduría. Y Dios le da sabiduría y la Biblia no da mayores detalles al respecto, pero Salomón se vuelve el rey más rico y más poderoso de su época. ¿Por qué? Pues simplemente porque era sabio. Lo que propone el Grimorio de Salomón, y tiene que ver con todo lo demás, es que lo que Dios le dio a Salomón fue la posibilidad de comunicarse con los ángeles, es decir, poder hablar el lenguaje de los ángeles. Los ángeles involucran a los demonios, que son ángeles. Esto del lenguaje es muy recurrente en la literatura dorada porque permite controlar las cosas. Cuando se habla de la magia, quizás el referente más moderno sea Harry Potter. Y en Harry Potter tú dices unas palabras claves y esas palabras ejecutan una acción. Esto requiere obligatoriamente que exista una ingeniería de la energía, de la que no se habla en ninguna parte. Si existe la hechicería con palabras, si existe la magia con palabras, debe existir alguna fuente de energía en la que esas palabras solicitan un acceso a recursos que permite que se hagan cosas. Que si una palabra permite ejecutar un hechizo que mata a una persona, esa energía de ese hechizo salió de algún lugar en una medida específica, con una potencia específica,
orientada a una tarea concreta. Hay una ingeniería detrás de eso, debe existir, porque no puede pasar simplemente porque sí, que yo digo unas palabras y una persona muere. A los ojos de quien no conoce el proceso debe ser así, pero esa energía salió de alguna parte. Cuando Dios le entrega el poder a Adán sobre todo el mundo y le dice que se puede señorear sobre él, la primera labor que le asigna es esta de colocarle nombre a todas las cosas. Y en la magia de la literatura dorada lo que se encuentra es que cuando el mago utiliza unas palabras específicas, las cosas le responden. Entonces él puede comunicarse con los árboles, él puede doblegar la voluntad de los animales, él se señorea sobre las cosas, que fue el poder asignado a Adán. El recurso que utilizamos generalmente es el latín, porque es uno de estos lenguajes organizados más antiguos a los que podemos apelar como una lengua primitiva formal. Pero en realidad el lenguaje original debe ser un lenguaje mucho más antiguo. Los magos que conocemos en la literatura hablan latín y por un recurso poético permitimos que este latín sea la forma en la que se llama de manera original a las cosas. Y llamar a una piedra en su nombre propio permite moverlo. La idea es que a Salomón se le dotó de el uso de este lenguaje y entonces podía comunicarse con los ángeles, a los que en Oriente Medio se les llama Dijin, o que nosotros conocemos gracias a las películas de fantasía como genios. Y a estos genios se les podía pedir favores, pero era un poco truculento la forma en la que ellos lo concedían. Los genios tenían la cualidad de tomar de manera muy literal la solicitud. Y volviendo a esta misma idea de que esto es recurrente en la literatura, un cuento quizás muy famoso que ilustra este fenómeno es el cuento del rey Midas. El rey Midas le pide a un Dijin que le conceda el poder de poder convertir en oro todo lo que toque. Y el genio lo concede. Sin tener en cuenta los detalles de que tiene que tocar su comida para comer, tiene que tocar a sus familiares para interactuar con ellos. Y esto representa una serie de problemas en adelante porque el rey no puede comer y eventualmente en el cuento toca a su hija y la convierte en oro. El genio cumplió con la misión y nosotros hemos hecho una interpretación muy humana de eso y hemos dotado al genio de intención. Entonces suponemos que los genios eran traviesos e intentaban castigar a los seres humanos por sus peticiones codiciosas, pero en realidad es una adaptación moral de un fenómeno que no entendemos por qué sucede. Nosotros tenemos en el mundo moderno un tipo de tecnología que comete exactamente las mismas acciones y que porque sabemos que es una tecnología, que no es un ser vivo, que es un objeto inerte, no lo dotamos de ninguna intención. Muchas veces si le pedimos a una inteligencia artificial una solicitud específica teniendo en mente otro objetivo, ellas nos responden literalmente lo que estamos pidiendo. Pero nosotros no solemos pedir literalmente lo que queremos. Y por eso existe toda esta tecnología, eh, ingeniería del prompt, que lo que busca es que cuando le pidamos algo a una inteligencia artificial, podamos ser lo más específico en lo que querramos para que ella no termine haciéndonos un deseo del rey Midas. Salomón entonces encuentra la manera de comunicarse con estas entidades y estas entidades pueden conceder mucho poder, aunque es como si fueran unas inteligencias artificiales con acceso a los recursos del mundo, con la posibilidad de manipular estas energías y permitir hacer cosas. Es como si un abracadabra en realidad lo que hiciera fuese darle un comando de voz a un dron y permitir soltar un misil en un país a miles de kilómetros de distancia. Es exactamente el mismo fenómeno narrado por una persona que no entiende esa tecnología. El rey Salomón entonces, según la mitología, crea un documento en el que describe con cuáles de estas entidades se pudo comunicar, cuál es el proceso para comunicarse con ellas, es decir, hay un protocolo, existe una metodología para conectarse a cada uno de estos servicios, como si fueran diferentes inteligencias artificiales,
y a cada una de ellas se les puede pedir diferentes recursos, así como existen inteligencias artificiales para crear sonido, para crear videos, para generar documentos. Pero los recursos que ofrecía esta tecnología eran mucho más interesantes, eran poderes sobre las cosas del mundo natural. Acceso a mayor energía, acceso a mayores recursos, y es lo que termina haciendo que Salomón se vuelva el rey más poderoso de su era. Este libro que existe en la actualidad, que podemos decir que quizás en términos específicos de la información útil para llevar a cabo esto que se describe en la actualidad, puede que contenga muy poco de ello, si tienen una descripción narrativa de qué era lo que sucedía. Y hay unos requerimientos específicos. Uno de los más famosos, de hecho, pide una rama de sauco que se hizo muy famosa también en Harry Potter, un cuchillo virgen, que según la descripción básicamente tienes tú que crear el cuchillo porque no puede haber cortado nada antes del ritual, y requiere una clavícula. Por eso el grimorio se llama la clavícula de Salomón. Una clavícula debe estar por fuera del cuerpo de una persona para ser parte del ritual. Entonces lo normal es que tú vayas a un cementerio a adquirirla. Y tú puedes hacer todo este ritual, y quizás el espacio entre la realidad y la fantasía, o qué tanto se conserva del texto original en el documento actual, es que este ritual en la práctica no funciona. Lo hemos recreado, lo hemos practicado en diferentes oportunidades, no hay ningún fenómeno fuera de lo normal durante su realización. No aparece ningún príncipe de los demonios a negociar contigo. Puede ser que esto sea un primado negativo y que hay un texto original en alguna parte que sí permite conectarse con esta entidad. Y lo más interesante a la luz de las inteligencias artificiales modernas es que quizás no nos estamos conectando a un príncipe de las tinieblas, sino a un tipo de tecnología muy avanzada que puede hacer esa ingeniería de la energía y permitirnos acceso a formas de poder que en la civilización actual no hemos todavía logrado explotar a nivel tecnológico. Entonces, cuando te digo que he hecho muchos de estos rituales para intentar acceder a estas cosas, nunca he encontrado evidencia concreta de que haya vida más allá de la muerte, en este mismo contexto de los fantasmas. O sea, mi pregunta se resumía en que si creen que, o sea, en que los fantasmas existen y que hay otra vida después pues, de esta, porque a lo que las personas asumen que cuando ven un fantasma es que casi siempre pues lo ven igual a una persona que vivió cerca de esa residencia, cerca de ese lugar, y la energía o la entidad que se le denomina fantasma casi siempre tiene pues el aspecto de la persona pues que vivió por ahí o que vivió ahí. Es que esos son parte de los elementos que hacen insostenible esa idea. En primer lugar, la idea del fantasma moderno, de esta entidad translúcida con la imagen de la persona que murió, no existe en la historia de la humanidad hasta cierto punto moderno, que está relacionado con el teatro y con el cine. Y hay unas presentaciones en vivo donde se utilizaban algunos efectos para hacer estas representaciones de personas muertas, y de ahí sale esa imagen del fantasma moderno, translúcido. Pero en la antigüedad, cuando se habla de estas apariciones de personas muertas, la persona aparece en su totalidad, como si estuviera allí de carne y hueso. Hay unos problemas técnicos con todo esto, porque yo pienso que al final todo es técnico. Hay un profesor de histología argentino, apellido Kremenzuki, que tenía esta teoría de que lo más difícil a combatir en la sociedad moderna era el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico consiste básicamente en que hay una cosa A que puede hacer una acción B, pero no hay ninguna explicación de por qué lo hace. Y casi
las tradiciones curativas y de protección o de agresión esotérica consisten precisamente en fórmulas de pensamiento mágico. Entonces, si yo agarro un muñeco y le pongo unos alfileres con un pedazo de cabello de la persona a la que quiero atacar y menciono unas palabras específicas, una suerte de oración, de mantra, esta persona va a sufrir algún mal en algún otro lugar del mundo. Y la pregunta fundamental detrás de todo eso es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible que un muñeco que entierro aquí va a afectar a una persona que está allá? ¿Cuál es la ingeniería de la energía detrás de todo eso? Y el pensamiento mágico fracasa en este punto específico. Nunca tiene una explicación del por qué. ¿Cómo es que sucede todo esto? Entonces nosotros existiendo como cuerpos metabólicamente activos, tenemos una explicación de por qué hacemos las cosas que hacemos. Y hacemos las cosas que hacemos porque somos máquinas que consumimos energía y esa energía se puede utilizar para hacer tareas. El hecho de caminar, el hecho de hablar, el hecho de aparecerse, depende de este cuerpo. El problema es explicar la idea de que una vez que se pierde este cuerpo, haya alguna cosa intangible que persiste. ¿Qué pasa con los fantasmas? O sea, es que él le explicó que él no entendía, que él no creía en los fantasmas por el hecho ese, o sea, de que en toda la historia se narra de que es una energía, de que actualmente, o sea, no hay una manera de que tú diciendo unas palabras y concretando una cosa se ejecuta una acción por medio de una oración. Ajá. Entonces, él se fue a los temas de los libros para él, es para darte pues ejemplos ya. Con lo del salvo, los monetes, con lo del rey Midas que tocaba a todo el mundo y lo convertía en oro. Entonces, él de entender que todas esas fábulas, todos esos mitos, toda esa historia tiene un grado de incoherencia cuando tú empiezas a aplicarle la lógica y la ingeniería a la energía. Pero fíjate que, o sea, las historias tienen un grado de incoherencia, pero hacen parte como de la verdad completa, ¿no? Porque no están tan alejadas. Siempre, si no estuvieran alejadas de la realidad o de lo que es correcto, no se usaran como ejemplo. Entonces tiene que haber algo, un remanente de la historia ficticia que sí es de verdad Que sea real. cierto. Ajá. Como para que se use siempre de ejemplo. Claro, o sea, es que ahí hay una frase que siempre la gente dice, que si alguien se lo imaginó, se le ocurrió, es porque algo Pasó. de verdad tiene. Sí, o sea, es como con la historia esta, pues, de la película, es el de Pinocho. El de que si lleva los niñitos esos para la isla y los convierte en burro y tal, y los pone a trabajar. Entonces hay mucha gente que todo eso lo apuntó a lo de Jeffrey, al maestro, el de la isla, el de los peladitos que llevaban para allá. Entonces, ya. El Jeffrey, Ese. ese mismo, ese mismo. Entonces todo el mundo dice que, o sea, si esa historia fue escrita en 1800 y algo, y ahora se viene a ver porque antes, o sea, pudo haber existido eso mismo. Todas las personas antes cuando escribían pues los cuentos de los hermanos Grimm y todo eso era basado en la realidad, sino era que cambiaban pues los personajes y los escenarios para que no los mataran pues, en aquel entonces. Pero el mensaje era
lo que ocurría. Creo que así es como comienza lo de la alquimia, que ellos usaban símbolos y tal para que los que estuvieran fuera del rublo no supieran qué estaban haciendo. Es como usando códigos y maricadas así, como Da Vinci que escribía al revés y veía la forma correcta en un espejo. Y siempre usaban trucos y tal. La cuestión de todo eso es cómo llegar a la verdad, ¿no? Porque imagínate tú que todos los mitos y tal siguen siendo ficticios, pero tienen algo de realidad o te pueden llevar a la, a la solución correcta del meollo del asunto. La cuestión es por dónde agarrar para llegar a esa solución. O sea, cómo tomar el mito, o qué partes del mito tomar para como ciertas y qué partes del mito desechar. Como lo más difícil. Eh, David Copperfield. Viste, me dicen el nuevo inventor de el sonido. Me dicen, ¿cómo se llama este man? Inventor de la tanga Faraday. americana. Faraday no inventó nada del sonido. Para Es él no que, inventó la tanga. Faraday. ¿Por qué que se llama Faraday? ¿Cómo se llama eso? Es Calvin Faraday. ah, ¿Cuál es Calvin Faraday? O sea, yo no sé de qué época vengo, pero en mi tiempo ya había unos Calvin Faraday. Calvin, el único Calvin que yo conozco es el de Regreso al Futuro. sí, Calvin Klein. Se Calvin llama Señor ese Klein. Klein. por los calzoncillos. Señor Klein. Señor Calvin. Cuando, Calvin. cuando lo desnudamos en sus calzoncillos, decía Calvin Klein. El nombre. Es que la gente a veces no valora esos detallitos, o sea, hace un chiste muy bobo pero muy bacano. O sea, el man se llamó toda la puta película Klein en el pasado por los calzoncillos que tenía. El man que se le ocurrió esa ideita es genial. Sí, sí. Ese era el tipo de chistes que había antes en Los Simpsons. Eh, Es, eran es que puros esos humoristas. chistecitos, es que esos chistecitos requerían que tú le pensaras un poquito. Ah, claro, Calvin Klein. Claro. Ahora no, ahora. Pero es una de las cosas que cambió tanto de Los Simpsons. Que salía, me acuerdo la escena que me divorció a mí definitivamente de Los Simpsons. Era que iba, ¿cómo se llama el del colegio? Milhouse. Seymour. Ah, Iba Seymour por la calle, entonces voy por la calle caminando con mi colección de figuras de cristal. Espero que nadie se atraviese por mi camino y ¡pran! Se atraviesa alguien por el camino y ¡pran! Y decía, man, que esto no puede ser un chiste, hijo de puta. Es como un chiste para retrasados, parece un capítulo de Bayardigan. Así eran los chistes de los Simpsons modernos y dije, no, yo no puedo ver más esta mierda. Ahí tú te replanteaste que algo estaba mal. No, yo dije, no, es que eso era lo bacano de los Simpsons y los Simpsons se metían con muchas vainas políticas y económicas de la época y hacían críticas que más adelante le intentaron pasar esa misión a ¿cómo se llaman estos? Los que son todos mal dibujados, a South Park. Pero South Ujú. Park es demasiado ácido, entonces se enfocan tanto en la parte exótica del insulto que ya el análisis o la crítica política pasa a un lado y lo que importa es la ridiculización del personaje que sea que salga allí. En cambio en Los Simpsons estaba el chiste, pero estaba con una dosis apropiada de la crítica. Es decir, sí, lo que vamos a decir causa risa, pero lo importante es criticar esta parte, no simplemente concentrarnos en el chiste y explotar el chiste, porque es una de las cosas que tiene South Park, que South Park, puta, agarra un dulce y lo lame hasta que lo deja simple. Agarra el mismo chiste, tal persona es violenta, entonces todo el hijo de puta capítulo hay una masacre y sangre y todo lo que tú quieras porque el personaje es violento. O sea, no es un chiste, sino que se vuelve una moneda de uso todo el capítulo, hasta que ya se vuelve simple la cosa. Entonces la crítica pasa a otro lado y lo único que importa es, en el caso de ese personaje violento, las escenas de ver qué tan violenta puede ser la escena y no que el personaje es violento.
mal por allá, o sea, el sentido de humor de la comunidad que ve ese tipo de productos es como a ellos, no dan pena, porque no lo he visto mucho en internet que a todo el mundo le guste South Park, sino que es Que como una esa es una, comunidad especial que hace, que le gusta ya estar. que esa es una de las cosas que a mí me parece que son como idiosincráticas norteamericanas. Ellos tienen un tipo de humor que consiste casi en el matoneo. Es una de las cosas que hace que uno se comienza. Hay temporadas de Malcolm en las que uno comienza a alejarse porque los chistes son simplemente cosas crueles. Por ejemplo, Hal quiere hacer una cosa y quiere que Malcolm lo apoye, como quiere tener un espacio de padre e hijo, no sé qué. Y Malcolm simplemente lo deja tirado por irse a ver unas viejas. Y eso lo hacen como si el chiste fuera eso. Y uno dice, pues marica, esto no da risa, da más bien tristeza. O sea, no hay ninguna razón para ser así de cruel con Hal y disfrazarlo como chiste. Y uno ve muchas de las películas de los 90 y los 80 y casi todas las escenas de matoneo de la universidad o de la preparatoria son mostradas como si ese fuera el chiste. Entonces, el tipo estaba en el baño y fuera y le mojaron el papel higiénico y el man le tocó irse con el culo sucio para casa y eso es un chiste. Y uno dice, pues no queda mucha risa. Entonces, Y es entre más pesado es como mejor. exacto. Entonces, ¿qué puede esperar uno de culturalmente si lo que es humor para ellos consiste en hacerle algún mal a alguien? O sea, no es un chiste simplemente de el humor de una situación, sino que esa situación requiere que a alguien le esté pasando algo malo. Es como, Que o sea, los la manes siempre cultura de van al ellos siempre, extremo. sí, sí, la cultura de ellos como que siempre se rodea en ese sentido como más elitista, ¿sí? Ellos tienen muchos grupos, entonces tú haces parte de un grupo, tú tienes que hacer las cosas del grupo, tienes las reglas del grupo. Entonces culturalmente como son, tienen vainas violentas, entonces el grupo se fija en vainas violentas. Se tiene que hacer cosas para el grupo que sean violentas. Entonces hay otros grupos que hacen lo mismo. Entonces son un montón de grupos que hacen muchas cosas violentas y así funciona toda la cuestión de ellos. Fíjate, la economía, la política, todo es así, todos tienen que ser grupos, todos tienen que atacarse entre ellos, todos tienen que ser Es que, enemigos y es tal. que precisamente por eso es que considero que es algo idiosincrático, porque es básicamente como la cultura norteamericana. La cultura norteamericana primero tiene eso, un sistema de clases, y entonces si es el colegio están los bonitos, están los feos, están los nerds y están los brutos, están los que tienen plata y están los que tienen pobres. Es muy difícil para ellos describir en sus manifestaciones artísticas la idea de la comunidad. Y tiene mucho sentido porque es un país que quizás si uno quiere representar cuál ha sido la campaña fundamental de ellos en los últimos 100 años, ha sido luchar contra el comunismo. Y es esta idea de la gente funcionando como un colectivo. Ellos como país, como cultura, parecen no ser capaces de asimilar ese concepto. Ellos necesitan, ellos entienden el mundo a partir de las divisiones y a partir de las clases y a partir de cómo una clase de poder explota y maltrata a otra con fines de placer. El quarterback del equipo de fútbol tiene que molestar al nerdo porque eso le causa placer. No existe ningún propósito ulterior. No hay ningún análisis profundo detrás de eso. Al tipo simplemente le causa placer joder a los demás. A su grupo de amigos le causa risa. A las porristas que están con ellos les causa gracia también. E incluso cuando ridiculizan a alguien y queda en el centro de la escuela, toda la escuela está riendo. Las películas modernas son las que quizás han comenzado a poner a estas personas a enfrentarse a los que hacen matoneo en las escuelas. Pero eso es un concepto nuevo en el cine norteamericano. Lo normal es que ridiculizaban a alguien y todo el hijo de puta colegio se reía y entonces
venía todo el conflicto de esta persona porque no era popular, porque había quedado en ridículo. Pero es como una cultura orientada a eso. Y la gente que crece viendo esos programas, que crece nutriéndose de que la idea de que el mundo es así, es la misma gente que cuando crece son directores de empresas, son participantes de las fuerzas públicas o son políticos, con esa misma mentalidad. Alguna vez describían el fenómeno de cómo se llegó a la guerra de Ucrania a partir, cuando estaba Gorbachev, se había hecho este acuerdo de que la OTAN no se iba a expandir más hacia Oriente y se disuelve la Unión Soviética. Y en alguna entrevista, creo que con Larry King, está en ese entonces el que era embajador de Rusia y está el tristemente célebre Kissinger, la mano izquierda de Estados Unidos durante el gobierno de Nixon. Y Rusia quiere reiniciar acuerdos económicos con Estados Unidos, pero acuerdos económicos normales, comerciales, diplomáticos. Y Kissinger se opone a eso. Y Kissinger quiere que se expanda la OTAN, que se coloquen bases militares, que se acorrale a Rusia, que se le siga viendo como un enemigo. Y en la entrevista se puede ver al embajador de Rusia contrariado porque no entiende este concepto ante la posibilidad de paz. Y lo que dice Kissinger al final es que se lamentarían más en el futuro al revisar la historia si Estados Unidos no es diligente en antagonizar a Rusia ahorita que está débil, porque cuando esté fuerte no sería posible hacerlo. Entonces, en la cultura norteamericana no se concibe esta idea de eventualmente poder trabajar como una comunidad, sino que ellos tienen que destruir a Rusia. Ellos tienen que ser el quarterback del equipo, ellos tienen que tener el poder de poder matonear a los demás. No puede haber un estado en el que los demás son iguales y hay relaciones de igualdad y hay tratados equitativos entre ellos. Estados Unidos parece como colectivo no ser capaz de asumir eso. Y uno mira eso a la luz del presidente actual y la campaña de él consiste en revivir eso. O sea, en algún momento nosotros fuimos el quarterback del equipo de fútbol, ya no lo somos y tenemos que volverlo a hacer. Y ese sentimentalismo histórico de volver a hacer América grande nuevamente es otra vez eso. Tenemos que volver a ser la potencia mundial, tenemos que volver a ser los mejores del mundo. Nuestra moneda tiene que ser la más poderosa. Y tenemos que tener el poder de poder ir a cualquier país y hacerle a cualquiera lo que queramos. Si queremos invadirlo, invadimos. Si queremos causar un golpe de estado, lo causamos. Porque nosotros somos los mejores. Como colectivo, sentirse orgulloso de poder volver a hacer eso es muy preocupante para la comunidad internacional. Porque no es solamente la idea de un presidente que hace eso, sino de todo un país que, pues no todo un país, pero pues el tipo gana las elecciones, que tiene esa forma de pensar en la que ellos no pueden perder el título de ser los matones del colegio. Ellos tienen que ser la fuerza que causa matoneo. Es un poco esta filosofía de que el que tiene menos temor en el bosque de que le den con un garrote es el que tiene el garrote. Estados Unidos cree que ser grande es tener la posibilidad de ser siempre el hombre del garrote. Es cuestionable cuando tú eres el que no tiene poder. Cuando tú tienes el poder y sabes lo que el garrote puede hacer y sabes todo lo que has hecho, tiene sentido de que tú tengas miedo de que alguien más lo tenga. Porque tú entiendes que las cosas que has hecho han sido malas, han sido crueles y no las quieres padecer. También lo confunde a uno la idea de Estados Unidos como país y Estados Unidos el pueblo. Porque hay una cosa muy diferente, que Estados Unidos sea poderoso como país. Y mucha gente del pueblo puede vivir de los logros internacionales de Estados Unidos. En redes uno puede ver que la gente le celebre al presidente de Estados Unidos las ejecuciones que hace en la costa de estas personas en lanchas que se supone que van a comercializar droga.
El problema no es que no se, que se esté luchando contra el narcotráfico, que es algo que no parece tener mayores conflictos morales. El problema es que matar a una persona en la mitad del mar sin un proceso, sin evidencia, sin preguntas, quita, borra con la mano izquierda un montón de cosas por las que hemos luchado. No importa que sean criminales, no importa que sean narcotraficantes, llevar droga por el mar no justifica la pena de muerte y aunque la justificara debería existir un debido proceso para eso. Yo no puedo encontrarme con alguien porque es narcotraficante y si soy policía ejecutarlo en la calle, que es básicamente lo que está haciendo Estados Unidos. Que si encuentro una persona narqueando en la mitad del mar, tengo licencia para explotar ese hijo de puta y al barco. Es lo mismo que pasa en la ciudad si un policía encuentra a unos pelados vendiendo unos porros en el parque, entonces debería tener licencia de arrodillarlos a todos y darle un tiro de gracia en la nuca. Ese tipo de cosas las celebran en algunos foros, las celebran en algunas redes sociales, porque pone a Estados Unidos otra vez en esa posición de árbitro del mundo, de ser el matón de la escuela que le puede pegar a todos y que nadie lo toca a él. Y que son prácticas absolutamente primitivas, medieval. Llegar simplemente y matar a cualquiera porque es que a mí me parece. No ha habido públicamente ningún reporte que conozcamos del contenido de estas lanchas. Para decir, que no son unas lanchas muy grandes, para decir, no es que llevaban 5.000 toneladas de droga allí y los matamos por eso. Pues listo. El tráfico está mal y que los detengan quizá tiene sentido. Pero decir que llevar droga de un lugar a otro justifica la pena de muerte requiere un montón de cosas antes. Hay muchas acciones mucho más lesivas contra otras personas que no tienen pena de muerte. Y muchos países no tienen pena de muerte para ninguna situación. Colombia no tiene pena de muerte para ningún escenario. Ahora que Estados Unidos se tome la libertad de ir a ejecutar ciudadanos de otros países, porque es que a él le parece, es casi como si fuera el papá del planeta y que el resto del mundo simplemente permanece silencioso mientras Estados Unidos lo hace. Porque si este mundo en realidad estuviera a favor de los derechos humanos, del debido proceso, de respetar la ley porque es la ley, debería estar el planeta escandalizado con el hecho de que un presidente vaya a las fronteras marítimas de otro país y se le dé por matar ciudadanos allá porque es que están marqueando. Eso no tiene ningún sentido legal. No, y la mayoría de las personas que le aplauden eso, por lo general, o son, o se benefician del poder que tienen ellos, o trabajan con ellos. Pero Hay una frase interesante, uno no la debe tomar como una ley, ¿no? Pero es una frase interesante. Y es esa de que muchas veces no se le debe asignar a la maldad lo que se puede explicar con la estupidez. Porque es que uno, si mira las redes sociales del país, encuentra a gente que le celebra esas acciones a Trump, y Trump ni siquiera es el presidente de ellos. Es un tipo de otro país que está matando gente en la costa. Y eso es permisible porque existe la teoría de las personas malas. Entonces, por alguna razón, y esto nuevamente el fenómeno del pensamiento mágico, por alguna razón en nuestra sociedad hay gente que si se dedica a ciertos trabajos son de plano malas y ya. Pues si una persona está llevando droga en una lancha, pues este tipo lo más probable es que sea un asesino que ha matado a mucha gente, que ha descuartizado, que ha secuestrado niños, que ha hecho de todo. Y puede ser así, pero eso debe demostrarse, porque puede ser simplemente una persona de escasos recursos que ve como una opción económica interesante hacer ese viaje hacia allá y no requiere ser un criminal consumado en los actos más crueles contra la humanidad para transportar droga de un lugar a otro. Sacarse de la manga la pena de muerte solo porque tú vas en una lancha con droga, no hay
o hay pocos países en la actualidad que pueden defender eso con su sistema legal. En Oriente hay algunos países que tienen pena de muerte para el tráfico, pero pues eso dentro de la soberanía de ellos. No es que pueden ir policías de uno de estos países a otro país y comenzar a matar gente que está traficando con droga, porque pues, eso no tiene sentido legal. O sea, también pienso que el tema de que explotes tú una lancha y mates a alguien está generando otra cosa que es la contaminación. O sea, en el agua y está generando uno miedo porque hay otras personas también que son pues pescadoras que me imagino que dejarán de ir a pescar cuando ven que el primer suceso pasa. O sea, que tú veas que alguien pasa por una carretera o por el mar o por el agua, por las costas y lo estén matando, pues tú no vas ahí. Así sea que tú vayas a pescar, a hacer bien o sea un narcotraficante, como él lo afirma. Es que el simple hecho de que tú te tomes la libertad de aparecerte en una zona marítima que no es propiamente dentro de los confines de tu país, a ejercer como juez y verdugo de otras personas, ya es una falta de respeto a la soberanía de otras naciones. Y la excusa detrás de eso es la lucha contra las drogas, pero no existe un consenso internacional donde se haya acordado que esas medidas se van a llevar a cabo. Muy diferente que los países entren en una guerra sin cuartel contra las drogas y acepten que ciertas conductas van a ser sancionadas con la pena de muerte en el acto. Pues ya dentro de esa convención los países tendrían fuerzas militares en todas las costas y cualquier persona que vean con intención de transportar esta sustancia a otros países sean inmediatamente ejecutadas. Sería una forma muy radical de luchar contra el narcotráfico. No sabríamos qué pasaría, ¿no? Probablemente los traficantes encontrarían nuevas formas ingeniosas de transportar la droga, o estos mismos organismos de control terminarían siendo corruptos y facilitando el transporte.